Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en Mates Activas. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema razones trigonométricas. Pero antes de comenzar, es importante que conozcas tres funciones sumamente importantes en nuestra trigonometría, quienes son seno, coseno y tangente. Principalmente, seno y coseno son dos funciones muy importantes, pero estas dos funciones viven en un lugar muy especial, y este lugar se llama la circunferencia trigonométrica o círculo trigonométrico, como lo vimos en los anteriores videos. Este círculo tiene una característica muy especial y es que su radio tiene un valor de 1 unidad. Entonces vamos a escribirlo por aquí. Supongamos que este es nuestro círculo trigonométrico y hagamos un radio que va desde el centro hasta un punto de nuestra circunferencia, y este será nuestro radio que mide 1 unidad. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con seno y coseno? Pues resulta que nuestro radio, que mide 1 unidad, determina un triángulo rectángulo, que en la geometría nosotros lo trabajamos con el teorema de Pitágoras porque es de gran utilidad. Fíjate cómo lo determina. Vamos a trazar por aquí, punteado, unas líneas desde el punto que está tocando en nuestra circunferencia en perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, en nuestro eje de las X. Vamos a tener, coloquémoslos de otro color, uno de los catetos de nuestro triángulo rectángulo, y ese señor se llamará seno. Es decir, esta longitud que nosotros tenemos aquí, que se forma gracias a nuestro radio, pues lo llamaremos seno. Entonces vamos a colocar por aquí su nombre. Y recordemos que esto es un ángulo de apertura, como lo vimos anteriormente, un ángulo cualquiera al que llamaremos alfa. En este caso puede tener otro nombre, pero vamos a trabajarlo como alfa, nuestro ángulo de referencia. Recordemos en Pitágoras que si nosotros teníamos un triángulo rectángulo y veíamos nuestro ángulo de referencia, el lado que estaba opuesto a este ángulo lo llamaremos cateto opuesto, es decir, que nuestro seno será nuestro cateto opuesto. Vamos a colocarlo por aquí, cateto opuesto. Pero ¿quién será coseno? Si te fijas muy bien, vamos a tener aquí debajo nuestro otro cateto en el eje de las X, y este señor se llamará coseno. Esta distancia que nosotros tenemos aquí representada, esta longitud, la llamaremos coseno. Y nuestro coseno, formado en nuestro círculo trigonométrico, será nuestro cateto adyacente. Entonces, ya tenemos todas las partes, seno y coseno. Es decir, ¿quiénes son seno y coseno? Seno y coseno serán dos funciones que viven dentro de nuestro círculo trigonométrico o nuestra circunferencia trigonométrica, donde el seno será nuestro cateto opuesto, formado por esa línea perpendicular que parte desde el punto que toca nuestro radio, es decir, el punto de nuestra circunferencia que tocamos, trazado de forma perpendicular hacia el eje de las X. ¿Y quién será nuestro coseno? Pues la longitud de nuestro cateto adyacente, representado de esta manera para que lo entiendas un poco más. Pero te estarás preguntando ahora quién es nuestra tangente. Nuestra tangente resulta del cociente entre seno y coseno. Bien, te lo voy a colocar así. Tangente, nosotros lo podemos escribir como TG, de esta forma, haciendo referencia al ángulo, en este caso tangente de alfa. También lo podemos llamar como tan, mayormente de esta forma lo encontrarás en las calculadoras científicas. Tangente será la división de nuestro seno sobre nuestro coseno, es decir, ella se forma del cociente de ellos dos. Tenemos seno, que lo representaremos como sen, esta será su abreviatura, pero en nuestra calculadora, cuando están en inglés, se representa como sin. ¿Seno de quién? Seno de el ángulo de referencia que estamos trabajando, en este caso alfa, porque es la apertura que, bueno, se forma de trazar nuestro radio. Entonces, en nuestro denominador tendremos a coseno, que no es más que colocarlo como cos de alfa también, y él siempre lo vamos a representar así y siempre lo vamos a escribir de esta forma, tanto en español como en inglés. Entonces, ¿quién va a ser nuestra tangente? La tangente será la división de seno
sobre coseno. Y esto lo vamos a apartar porque esto es una identidad trigonométrica. Más adelante vamos a saber para qué lo usamos, pero de momento es importante que sepas esta definición. Por aquí te coloco la fórmula de Pitágoras, que se trabaja a partir de tercer año y tal vez se te haga muy familiar. Recordemos que nuestra fórmula de Pitágoras nos servía para encontrar cualquiera de los lados de nuestro triángulo rectángulo. Recordando que en principio la fórmula original era para encontrar la hipotenusa. Bueno, sabemos que este seno, que es nuestro cateto opuesto al ángulo de referencia, que coseno es nuestro cateto adyacente y que nuestra hipotenusa será ese radio. ¿Cuánto mide nuestro radio? Nuestro radio mide 1 unidad. Entonces, sabemos que este sería C, o la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. ¿Quiénes son los catetos? Ellos dos. Entonces vamos a escribirlo así. ¿Qué pasa si yo escribo seno y coseno con la fórmula de Pitágoras? Pues vamos a tener 1 elevado al cuadrado será igual a un cateto al cuadrado. En este caso el primer cateto que vamos a colocar es el opuesto, pero ¿quién es el opuesto? Seno. Entonces vamos a colocarlo abreviado seno cuadrado de alfa. ¿Por qué alfa? Porque es nuestro ángulo de referencia, más el otro cateto que sería el adyacente, ¿quién es? Coseno. Colocamos la abreviatura que sería cos cuadrado, porque está elevado al cuadrado en la fórmula, de alfa. De esta forma tendríamos escrito esto que tenemos por aquí. 1 al cuadrado es 1. Tenemos 1 es igual a seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues es algo que tenemos que tener sumamente reservado y dándole la mayor importancia posible, porque esta formulita que tenemos aquí es la identidad fundamental de la trigonometría. Es como que si dijéramos que esta fórmula es la mamá y que la tangente, que ya vimos, pero te la vuelvo a escribir por aquí, es el papá de las identidades, las más básicas y las más fundamentales que debes saber. Más adelante iremos conociendo otras funciones, otras cosas importantes, pero hasta el momento tenemos nuestra identidad fundamental de la trigonometría, nuestra tangente, nuestro seno y nuestro coseno. Esta es una breve introducción para que entiendas de dónde aparecen estas definiciones, estos términos y por tanto estas funciones. Ahora chicos, vamos a analizar cómo se comportan las funciones respecto a lo que serían los signos que toman dependiendo del cuadrante en el que se encuentren dentro de nuestro plano cartesiano, donde está ubicado nuestro círculo trigonométrico. Entonces, coloqué aquí una referencia donde decimos que seno se comporta dependiendo del eje de las Y. Y esto te lo digo como referencia para que sea mucho más rápido de aprender. Sin embargo, detrás de todo esto hay una serie de explicaciones un poquito más complejas. Pero lo vamos a hacer de esta manera. A seno lo vamos a relacionar con el eje de las y coseno con el eje de las X para poder determinar si será positiva o negativa dependiendo de cada cuadrante. Recordemos que esto que tenemos aquí será el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuatro cuadrantes, porque estamos dividiéndolo en 4 partes iguales. Vamos a ver cuáles son los signos que le corresponden a seno dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. Es decir, vamos a tomar en cuenta el eje de las Y que esté presente en ese cuadrante. Por ejemplo, en nuestro primer cuadrante, si nosotros tenemos a seno, sabemos que el primer eje de las Y con el que se encuentra es Y positivo. Es decir, en el primer cuadrante el único eje de las Y que se encuentra es el eje positivo. Por tanto, seno en el primer cuadrante será positivo. Ahora, si vemos a seno en el segundo cuadrante, buscamos cuál es el eje de las Y que está en este segundo cuadrante. Y sí, también es nuestro eje de las Y positivas. Por tanto, nuestro seno en el segundo cuadrante también será positivo. Así que vamos a colocarlo por aquí. Ahora, cuando nos vamos al tercer cuadrante, estamos hablando de seno y recuerda que hacemos referencia a las Y. Vamos a colocar aquí que es Y negativas. Vamos a decir,
En el tercer cuadrante, ¿cuál es el eje de las y que encontramos? Bueno, este es x, no nos importa x cuando estamos trabajando con seno, pero aquí está el eje de las y que está en el tercer cuadrante y es las y negativas o las ordenadas negativas. Así que, por tanto, nuestro seno en el tercer cuadrante será negativo. Y, por último, en nuestro cuarto cuadrante, si ubicamos a la función seno por aquí, vamos a notar que el eje de las y que tenemos relacionado en el cuarto cuadrante es, tenemos el eje de las x, este no nos importa para seno, pero sí nos importa el eje de las y es también y negativa. Por tanto, en el cuarto cuadrante también será negativo. Ahora, puedes ponerle pausa e intentar hacer coseno, pues coseno vas a hacer referencia con el eje de las x. Ahora sí, vamos a darte la respuesta a lo que seguramente hiciste. Tenemos coseno y lo vemos en el primer cuadrante. Como con coseno hacemos referencia en el eje de las x, entonces nos ubicamos en el primer cuadrante, que es este pedacito que tenemos aquí, y decimos, ¿cuál es el eje de las x que se encuentra representado aquí en nuestro primer cuadrante? Aquí tenemos las y, no nos importan para coseno, pero aquí tenemos las x positivas. Entonces, decimos que coseno en el primer cuadrante será positivo. Así que colocamos por aquí que será positivo. Nos vamos al segundo cuadrante. Son las x negativas. Por tanto, coseno en nuestro segundo cuadrante será negativo. Ahora bien, tenemos nuestro tercer cuadrante. Y decimos, ¿cuál es el eje de las x que está representado en nuestro tercer cuadrante? Pues el que limita nuestro tercer cuadrante es menos x. Es decir, las abscisas negativas son las x negativas. Por tanto, coseno aquí será negativo en el tercer cuadrante. Y por último, en el cuarto cuadrante tendremos a nuestras x positivas porque es el que limita a nuestro cuarto cuadrante. Es decir, el único eje de las x que aparece es el positivo. El negativo está de este lado, el positivo de este lado. Entonces decimos que coseno, como hacemos referencia al eje de las x, aquí es positivo. Entonces colocamos por aquí que nuestro coseno en el cuarto cuadrante será positivo. Y ahora mucho más sencillo, nuestra tangente, habíamos dicho que tangente era, entonces será básicamente dividir los signos, más por más o más entre más es positivo. Así que esto queda positivo. Más entre menos o más por menos será negativo. Entonces nuestra tangente en el segundo cuadrante será negativo. En el tercer cuadrante menos entre menos o menos por menos será positivo. Entonces tendremos que la tangente será positiva en ese cuadrante. Y por último, en nuestro cuarto cuadrante, menos por más o menos entre más será negativo. Así que nuestra tangente en el cuarto cuadrante será negativo. Más adelante vas a ver para qué nos puede servir este cuadro resumen, pero es importante que entiendas por qué aparecen estos símbolos.